empezando a grabar el segundo podcast de Ahora Pienso Esto en un Rato No Sé, que tiene como invitada a Nadia, nuestra almacenera favorita del barrio, Nadia de Feten, despensa. Y estamos con ella, y estamos con Carla, y estamos con Vale, de Mi Mundo Creativo, que nos va a hacer unas fotitas. Sí. Y en este segundo episodio de Ahora Pienso Esto en un Rato No Sé, vamos a charlar a raíz de una hermosa imagen que Nadia nos acercó, que podría transformarse en una remera que llevemos nosotras, ¿no? Encima, cual, sí. Que dice: quiero grabar un podcast con tu papel de víctima. Y ese es nuestro tema de hoy. Todos tenemos víctimas. Una víctima a cuestas. Cargamos con una víctima, sí. Bueno, ¿qué nos disparó ver esa imagen de la remera? Yo arranco por ahí, como, ¿qué nos disparó? No digamos en quiénes pensamos, porque eso es algo propio y coyuntural al fin, pero sí en qué cosas nos movilizan de esa idea de tener que acarrear con personas que en nuestro círculo familiar o de amistad o laboral se hacen las víctimas, y eso implica algo de nuestra parte, ¿no? Un silencio, sí. Una respuesta, una acción. ¿Qué pasa con eso? Yo pensaba un poco esto del papel de víctima, digo, desde el lugar de la comodidad, ¿no? Sabiendo que hay otra persona que va a responder por esa víctima, que se escuda en esa cuestión de, bueno, estar imposibilitado o imposibilitada a realizar una tarea que le corresponde, quizás, u ocuparse de ciertas cuestiones, y esas víctimas que te pesan como carga en una mochila, ¿no? Esa víctima que está para molestar, está para trabar, para restar, sí, tal cual, eso de restar, ¿no? Bueno, sos víctima, no acompañás, tengo como muchas imágenes en mi cabeza, pero bueno, la víctima que se escuda en ese lugar, ¿no? Estoy hablando de alguien que es víctima de alguna situación en particular, digo, y que requiere de una ayuda. Me parece que es la víctima como performer, ¿no? Es como la performance de ser víctima o de hacerse, o de ¿no? ser impotente, ¿no? De no puedo. Sí, pero que esa impotencia, digo, sea como su escudo, es decir, yo soy una víctima, no, yo esto no puedo, no, vos podés mejor que yo, o vos lo vas a resolver. No estoy a la altura de las circunstancias, digo, yo estoy hinchada las tetas de esto, de no estoy a la altura de las circunstancias. Costo muy alto para la persona que sí responde y sí actúa y hace lo que tiene que hacer. Sí, porque es como un juego de roles, enorme, ¿no es cierto? No es eso en el aire, no es claro, y el problema también a veces es que no podés salirte de ahí, porque si vos dejás de ocupar ese rol, no lo ocupa nadie, y tal vez en algunas cosas no importa y se pueden librar al azar y al carajo, pero hay otras cuestiones, como por ejemplo cuando hay niñez de por medio, donde alguien tiene que hacer, alguien tiene que responder, no podés largar a la mierda y ya. Y ese hacer, bueno, sí, ¿no? tiene un costo porque se suma a los otros haceres, y porque además, yo venía pensando mientras caminaba hasta acá, la responsabilidad que implica esto de tomar decisiones y resolver en un diálogo con una misma, digo, como no tener un otro o una otra en quien poder, digo, conciliar o consensuar esas decisiones que tienen que ver con algo tan importante como, por ejemplo, criar. Claro, sí, alguien con quien discutir, o alguien, aunque sea, que te escuche con atención mientras vos o retenga lo que habrás perdido en la cabeza, ¿no? Porque es esto de o que aporte, porque también podría aportar una mirada distinta, una opinión que vos te replantees y decir, bueno, claro, que forme un debate alrededor de qué hacemos con esto. Y no todo queda. A mí me parece que el impacto de esto de la victimización, que de golpe surgió no surgió, como se coronó con lo del chiste de la remera, fuertemente, o sea, lo podemos pensar en el ámbito laboral, porque recontra sucede, ¿no? Digo, quienes desde ese lugar del no sé, no puedo, terminan como no haciendo nada y el resto o vos no vas a saber resolver, o vos podés hacerlo mejor, vos tenés las herramientas. Sí, yo lo que creo que donde nos impactó fuertemente es en esto que ya están nombrando, que es en la vincularidad relacionada a la crianza, ¿no? Sí. Como que es algo como que no sé, hablo con un montón de minas, ¿no? Que más allá de lo bueno y lo fructífero que pueda ser el vínculo conviviente o no conviviente con una otra persona, madre, padre, que cría también junto a una, o alguna persona de referencia que cría junto a una, aparece mucho este lugar en el que
alguien tapa los agujeros, porque si quedan agujeros, quienes quedan desprotegidas son niñas. No queda el laburo sin hacer. Sí, sí. Como si fueran en una oficina que al Y fin... si fuera en una oficina que tampoco nadie te va a pagar extra por ser la Tal persona cual. que resuelve. No, es como se sí. van cristalizando lugares donde, Sí. bueno, vos haces esto y el otro hace o no hace. Claro, y tal cosa. quedás en ese y rol. quedaste ahí. Pero bueno, de nuevo, hay lugares donde no te podés correr. Claro, y además muy como sensible, ¿no? La crianza la de menores de edad. invisibilización de esa persona que tapa los agujeros, porque como es una tarea tan espontánea, como que tan mecánica, ¿no? Esto de ir tapando agujeros o de ir, esta imagen de ir cargando cosas con las manos, la cabeza. El otro día a mí se me estaban cayendo los huevos de la heladera y yo en ese momento, o sea, hace como que me vino esa imagen, digo, tratando de agarrar el maple para que no se me estallen los 15 huevos que tenía, empecé a atajar huevos con la rodilla, con la mano, con el hombro, hasta que le dije a mi hija, ¿me das una mano? Pero Sí, es la como que en metáfora un momento, excelente, claro. dije, bueno, resuelvo, o sea, soy como un pulpo, voy a tratar de resolver. Y en ese momento dije, soy una pelotuda, porque realmente, digo, esta exigencia, sobre exigencia de tener que tapar agujeros y de tener que poder, ¿no? Porque a veces este diálogo con una misma de decir, che, bueno, esto me parece que no voy a llegar, o que no voy a poder, o que no doy más, no tengo resto, siempre terminamos como sacando del bolsillo eso que nos queda para poder... La reserva. Sí, la reserva que cada vez es más chica, que cada vez cuesta más y Sí, rinde para ahí es- menos. Yo lo que observo es que ahí es donde está la mami que está estresada, que está cansada, que siempre está gruñendo, que se aquello, enoja por cualquier cosa, que se ¿no? enoja por cualquier cosa, que no da más y Qué bueno, es mala onda, cierto, no es y es divertida, una, claro. claro, no es divertida. Y es cierto, mamá está así porque hace cosas sin parar. Sí, lo que pasa que y lo también- observo también en matrimonios felizmente casados Sí. y que no tienen mayores preocupaciones económicas, donde es siempre mamá la que se ocupa del Sí. pediatra, del cumpleaños, del souvenir, del regalito de Y con la carga de lo invisible que marcaba Tal Carla, cual, ¿no? O sea, no tal es solo, cual. digo, no es, creo que nadie pretende que te estén aplaudiendo detrás de cada No, acción. pero que no se dé por sentado. Pero que no eso se dé por te va a sentado. hacer así, o Claro, que lo vas a hacer sí. vos, o que lo tenés que resolver. Claro. Como, Bueno, como y ahí, eso. digo, hay algo como de la experiencia personal de cada quien, pero ahí hay algo que venimos charlando como en los últimos años más globalmente, que es las tareas de cuidado por default están a cargo de las mujeres o de las personas feminizadas en los distintos ámbitos. Sí. Y eso, o sea, salta a la vista todos los días con cosas recontramínimas y concretas en el cuidado de un hogar, en la gestión del dinero para poder sostener a una familia, en el cuidado corporal y emocional de los pibes, ¿no? Como, digo, que se puede ver como en cosas muy, muy pequeñas, pero cotidianas. Sí, y el todo el cuidado, tiempo. o sea, como en un montón de versiones, ¿no? El cuidado, o sea, de las niñas, el cuidado de los viejos. de También. las y los adultos, el cuidado, y siempre como esto de la mujer está el cuidado de... Nada, yo hablaba con una amiga que casualmente tiene a su papá mal, y esta situación del cuidado, digo, que hay un momento donde uno lo hace y sabe que es como medio una despedida, ¿no? También el cuidar al otro que está en una situación complicada de salud o de vida, digo, pero como este lugar de que el cuidado molesta, o sea, hay un lugar del tener que cuidar que irrita. A mí hay algo de eso que me irrita, que me genera como decir, ¿por qué? Porque para ¿Por mí qué? es ese Esa default, cuestión ¿no? de que Es- cuidar es algo que es parte de la vida, como, no sé, como comer, como amar, cuidar y laburar, o sea, como siempre ese rol que es incómodo, que demanda un montón, que está todo el tiempo y a toda hora, porque yo me siento cuidando a mis hijas, a mis alumnos, a las niñas del taller, es como, siempre estás cuidando, siempre, todo el tiempo, tenés como, alerta, cuidado. Sí, podría ser que deberíamos la humanidad toda poder cuidar, así como mencionas, comer, dormir, crecer, desarrollarse y morir, y cuidar también podría ser algo que todos Cuando uno quiere. deberíamos estar capacitados para hacer, y hasta podría ser que hasta biológicamente hubiese algo en nosotras, mujeres, que gestamos, parimos, amamantamos o no, como sea, ese bebé es carne de tu carne. Podría haber hasta algo biológico, como una tendencia a cuidar, pero el tema es que no se dé por sentado, y
Y segundo, que las mujeres ya no somos solo eso, solo Claro. madres y amas de casa. Salimos a un mundo salvaje, capitalista, a laburar, a pelear por nuestros derechos. Y en lo doméstico las cosas no cambian. Se sigue dando por sentado claro. que a la reunión de padres va La mamá, que el pediatra va la mamá. Tal que- cual. Entonces Sí. ahí es donde se desequilibra. O sea, que porque- ve que le faltan las medias porque está toda Tal rota cual. la mamá. Tal La que cual. lava la ropa no es una máquina, es mamá. Sí, Claro, la que mete las gestión cosas de en- las cosas. Por Sí. más fácil que pueda ser tu situación hogareña, doméstica, con Sí. o sin marido, con o más Sí, menos obviamente plata. que, digo, eso siempre se mueve en función de tu economía, ¿no? Si tenés a alguien que te ayude en tu casa, pero esa persona también seguramente es una mujer Sí, que que está está mal paga y dejando que a está sus súper pibes explotada con por la vos y madre. en tu casa por ¿No? El conflicto de clase su racial realidad. y demás vinculado a las tareas de Total. cuidado y a la cuestión de género. Bueno, hablamos sí. solo de nosotras, ¿no? Sí. O sea, hay otras mujeres cuidadoras que, digo, están como con unas demandas súper, mucho más hostil que la nuestra, que Sí. en definitiva podemos estar haciendo esta catarsis y lo podemos repensar o pensar, aunque a veces no lo podemos Porque no resolver. podemos más, Pero igual, Claro. déjame así. Claro. Déjame en paz. ya está, yo lo resuelvo, no te preocupes. Sí, yo creo que volviendo, ¿no? Como a ese papel de la victimización y de las tareas de cuidado que podríamos hacer todos, ¿no? Aparece la palabra de la equidad, ¿no? Digo, como estamos en una cultura que aún da por sentado que nos vamos a ocupar, al menos intelectualmente, de pensar lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hace falta, lo que no hace falta, lo que tenemos que proyectar, lo que no hay que analizar, etcétera, etcétera. Y además de todo eso que está dado por sentado y que no tiene en cuenta nuestro deseo en lo más mínimo, ni nuestras fuerzas en lo más mínimo a veces en la vida cotidiana, porque a veces no podemos, no damos Sí, más. y una misma pierde noción de su deseo Claro. en el batallón de cosas que se suceden día a día. Sí, y ahí aparece, ¿no? Esto que nombrabas de la invisibilización, y aparece esto de tener que suplir a un otro o a una otra, a un otro que de algún modo más consciente o más inconsciente decide performatearse como víctima, Como- ¿no? Sí, como Digo, un incapacitado. casi como decir, bueno, mira qué bien todo lo que puede, ¿no? Uy, mira qué bien Nadia, No lo hace todo bien, lo que puede. claro. Sí Yo lo no puede voy a hacer estar a la acá. altura. Estoy bien así, ¿no? Digo, y jugar ese rol que se vuelve, ¿no? Digo, como todos los roles en la vida social, de algún modo un poco son y un poco nos hacemos, ¿no? Y como nos instalamos en esa actuación frente a los demás, digo, ese rol se vuelve como muy pesado para otras personas, o sea, no es, bueno, me quedo en este lugar de imposibilidad Pero a vos no te y no impacta. afecta, no, impacta tan directamente y tan injustamente que, digo, de algún modo es casi, no sé, como atroz, me parece como que de lo gracioso Es que puede sarcasmo resultar, puro. ¿no? Diciendo esto de quiero hacerme una remera que diga voy a hacer un podcast con tu papel de víctima, ¿no? Paso a pensar, che, pero esto es perverso, porque en realidad estamos, si hablamos por ejemplo de la crianza, que es como esto que decíamos, el lugar quizás más sensible donde se juegan estas cosas, estamos hablando de la vida de personas que precisan de adultos y adultas que piensen, ¿sí? No, y en además- su cuidado, en su bienestar, en su futuro. Digo, la en- mirada inversa, ¿no? Digo, a una mujer que no cuida, que no está, que no cubre las necesidades de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Digo, la mirada y como el señalamiento como algo tremendo. Digo, ¿cuántos chabones andan por la vida? Ah, no es una víctima, en el Sí, caso no, de es la otra mujer. gorda, otra es remera una- que sí. vi es hace falta muy poco para ser una mala madre y hace falta muy poco para ser un buen padre. Ay, tal esa, cual. esa quiero. Yo quiero esa. Yo creo que Sí, Yo sí, creo que eso lo delicado de- sí, es así, totalmente. es así. Papá cae con una pizza porque no cocinó, papá es un copado, mamá cae con una pizza, mamá no se ocupa de Es la una sana vaga. alimentación de los Qué hijos. mal que nos alimentamos. A mí hay algo que insisto, para mí es tremendo con la crianza, porque de este lugar donde, a ver, hay un par de roles, ponele que sea en el trabajo, en la pareja, en lo que fuera, donde uno no puede y el otro puede. Hay lugares donde se puede desarticular y vos te podés correr, pero el lugar de la crianza es no podés No, correr. no podés correr. ¿Quién no lo podés- hace? Claro. Claro, ¿quién lo El hace? Estado. No podés relajar y decir, bueno, en este hueco, Lo en dejo a la este deriva. vacío,
lo lamento. Yo, este no es mi terreno, no es mi territorio. Yo de este vacío... Los pocos lugares donde existe eso hay que intentar hacerlo. A mí me ha pasado de pedirle Lo que a pasa las es que ahí también instituciones... aparece la culpa, aparece como... sí, todas estas cuestiones que, digo, como el impacto, lo colateral, ¿no? Lo que... Digo, a mí me pasa esto, de decir, bueno, y esto si yo no me... Yo puedo, porque también es eso, bueno, pero si yo puedo hacerlo, está bien, ¿a qué precio, a qué costo? Digo, ¿cuál es el impacto, no? Pero, digo, Sí, también hay la esos dos culpa puntos, de ¿no? Esto de perdón, ¿no? Como de esto que estabas por nombrar, ¿no? Que, digo, ahora decirlo como esto de donde podemos poner un límite, ¿no? Esa sobrecarga hay que ponerlo y pedir la ayuda que sea necesaria, ¿no? Sí. Ibas a nombrar algo de las instituciones. Sí, que yo creo que desde las instituciones siempre es a la madre a la que se apela. Vos vas a la guardia de cualquier lugar y hay 2 padres cada 8 o 10 madres que están con el pibito ahí con fiebre tosiendo. Desde las escuelas es así también. Entonces, a mí me ha tocado intentando correrme un poco del lugar de yo hago todo, no os preocupéis. De pedirle a las instituciones, en mi caso estoy separada, de correrme del lugar de además intermediario, de comunicar, de pasar en limpio, esperando una cierta disponibilidad de un otro que por ahí no llega jamás para responder, de pedirle a las instituciones, me dice, ¿sabes qué? Esto háblalo con el papá. Claro. No vino el papá a la reunión, me pregunta, ¿va a venir el papá? No sé, no vino, no contestó el cuaderno. Yo no Me puedo estoy con poniendo esto. muy personal, pero... No, pero creo que- notificalo, claro, como equitativamente. donde se pueda también correr a los otros, correrse una hasta donde se pueda de cierto lugar, Tomarlo para como una espabilar, decisión, como sí. una decisión por tu salud mental y también Para ocupar el lugar de madre con creo que es lo con mejor más para alegrías todos, también. tal cual. Sí. Y también exigirle a los otros que no recarguen, que no me tires todo esto en mí, pues sabes que somos, hay otro. Claro. En el mejor de los casos. Acá estamos hablando de situaciones por ahí personales. Sí, a veces no hay un otro. No hay un otro. Ni siquiera que se haga la víctima, ¿no? hay. Sí, hay claro. como un vacío Sí. absoluto. Sí. Claro, Que no sé claro, qué es claro. peor. Sí. No, Sí, claro. sí. Este es un nuevo podcast. Claro, no sé ¿Qué qué es es peor? ¿Qué es peor? Claro. Que existas o que te hagas el invisible. Sí, y lo otro, digo, la otra pata, uno era Y esto que no que... existas por ahí. Estaría, no sé. Sí, pero sí, para Hay que algunas ver. cuestiones rastrear el inexistente también es muy... Sí, Igual hay una Claro. existencia simbólica, digo, si físicamente hay un otro que no ocupa su rol, también hay aparece digo, el vacío, existe, Existe. ya lo que estés muerto, digo, el vacío Claro. de la ausencia Sí. es Bien. tremendo, Sí, el digo, que elige no estar. porque ¿no es cierto? ahí Claro. es donde una dice que dale, qué chotada, ¿no? Sí, y ahí Qué digo, se forrada, desprende... la que te perdés, chango. Estás re perdida. Sí. Sí. Se desprende esto otro de algún modo, a ver, como ese que puede estar y hacer tal o cual o no estar y demás, de algún modo hace que se juegue en nosotras esto que vos traías de yo puedo, porque de golpe yo lo que veo en todas las mujeres, madres que conozco, o en otros roles, aunque no sean madres, es que siempre podemos, loco, yo no sé, pero es que siempre podemos. Lo que pasa que sigue estando en el lugar de las tinieblas el queremos, ¿no? Y a veces ese queremos y el decir no quiero, puedo, Da pero por no sentado quiero, que podemos. Entonces es como... te trae culpa, como vos decís, Sí. pero también porque lo que está invisibilizado es el costo físico y emocional del puedo todo. Que el otro día en el primer podcast lo traíamos, ¿no? Venimos como de una herencia de mujeres que lograron empoderarse en muchos planos públicos, en los 60, en los 70, en los 80, pero nosotras mamamos eso de vamos a salir y vamos a hacer todo, vamos a estar en ese lugar medio quieto que vos decías de lo doméstico, medio como que Sí, se pero también reproduce en la todo. universidad pero vamos a salir a laburar Vamos a y ser vamos a estar profesionales, re vamos a fuertes. laburar. Claro, y nos vamos a ver Vamos bien. a criar con alegría Vamos a- y con tiempo y dedicación. Sí, alimentar bien a Con nuestros Coca-Cola, hijos. sí, todas las noches la familia feliz. Y mucha televisión. Pero no es como Mucho todo. Telefe. Vamos con todo. Vamos a poder con. Y eso tiene un costo. Digo, desde el lugar más conservador a la más Porque progre ellos tiene no un costo. volvieron, ellos también, el hombre en este cambio que hicimos nosotras, Descansa. son muy los menos los que también se hicieron cargo de entrar al mundo en el que no pertenecían, que era el mundo de lo doméstico. Sí. Y en el mejor de los casos, entran a ese mundo, llevan a los chicos a la escuela, cocinan, lavan los platos, qué sé yo,
pero es la excepción y todavía eso es visto como él te ayuda. Sí, exactamente. Él te ayuda. Qué bueno que tu marido cocina y le cambia los pañales al chico, qué bueno, ¿no? Sí, qué maravilla, que claro. lo hable. Y en comparación a nuestro desarrollo de estas últimas generaciones, han quedado bastante atrás, me parece, en esa... Sí. ¿No? En ese avance, en esa conquista de terrenos de la vida, porque la vida es como que tiene muchos aspectos. Sí, no les resulta, quizás, no voy a generalizar porque sería una boludez, ¿no? Pero como que hay algo que todavía se hace como a presión, como se hace como para la foto, ¿no? Digo, a veces, ¿no? Como esto de, bueno, sí, dejá, voy yo esta vez a la reunión de padres, dejá, yo lo llevo al... Pero como también esto de, el dejá que yo lo hago... Que no quita que todas las otras veces que una lo hace o que lo ha hecho y que nadie se dé cuenta. Porque claro, es un buen padre el que lo hace, pero no es una buena madre, es una madre suficiente. Claro, eso es lo que hacen las madres. Claro, es lo que hacen las madres. Madre completa. Y es como, parece estúpido, ¿no? Estar hablando de esto cuando hubo un montón de avances en esos territorios de conquista de lo público, pero digo... Es lo que seguimos escuchando de nuestras amigas y de nosotras. Y yo digo, donde está allanado el terreno en la vincularidad entre una familia o con el formato que tenga, en lo concreto del hacer, me parece que donde no está allanado es en el plano de lo intelectual. O sea, ¿quién piensa en las cosas que hay que hacer? A mí eso me parece como que está en foja cero. O sea, el espacio hasta en la que familia que funciona equitativamente, casi todo y todo, también... Es la figura femenina, mental, ¿no? Digo, con la identidad que quiera asumir, que se ocupa de pensar lo que falta, lo que sobra, lo que hay que hacer, lo que no fue hecho y la mar en coche. O sea, ese plano de pensemos en esto no está, parece, ¿no? Y sigue estando naturalizado, qué bueno. A ver, no se dan cuenta los chabones porque... ¿te olvidaste de porque, esto? no sé, porque hacen otras cosas. Nosotras también. Claro, el tema es que, claro, no es compensado eso de ninguna forma. Claro. Porque pongamos que yo lo hago mejor. Yo puedo ocuparme de todo esto, de la pediatra, las vacunas, la nutricionista, la puber, el de esto, aquello, la fonoaudióloga y todas esas... La agenda de los chicos empiezan a salir. Páguenmelo. Tal cual. Denme guita por este laburo que estoy haciendo. Todas estas horas que yo dedico a esto y no dedico a otra rascarme la argolla, a laburar y generar guita o a lo que sea, ¿cómo se compensa esto? Se da por sentado y eso debería ser monetizable. Y creo que lo es. Creo que existe, en principio con el trabajo doméstico es monetizable. Sí. La carga mental no sé si es monetizable. Ese es el lugar como turbio, ¿no? Y es más que invisible además, porque más que invisible. Si querés me ves lavando los platos, pero me ves en el celular y decís, está pelotudeando y no tratando de coordinar una reunión con el jardín, pediatra, da igual. No, mientras lavas los platos también pensás en todo lo otro que tenés que hacer. Tenés que buscar a uno y llevas a los pibes a la escuela y sabés que tenés como... Tetris organizadas, esas 4 horas para hacer todo lo que tenés que tener listo para cuando el pibe salga de la escuela y que si tiene una cuestión por fuera de la escuela, que si tiene un cumpleaños, que si necesita un par de zapatillas, que si hay que pagar la cuota, o sea, me encantan los regalitos para los cumpleaños. ¿Quién piensa grupo en los de regalitos mamis para los cumpleaños? ¿Por qué grupo de mamis? Claro, listo, arréglense, chabones. Nosotros vamos a babear un rato y tomar Coca-Cola. Y te siguen diciendo la reunión de padres, ¿viste? Queremos auspiciar de Coca-Cola. Pero van las madres. 20% de padres. Sí, yo creo que hay como, ¿no? Todos estos planos que estamos nombrando que no tienen que ver solo con nuestra descarga, que es súper necesaria y que este podcast es un poco eso, porque es lo que hacemos con los audios de WhatsApp cuando estamos como necesitando sacar toda esa acumulación de tensiones del cuerpo, pero que también tiene un afán de construcción, ¿no? O sea, ¿cómo construimos esta otra realidad que deseamos y que necesitamos un montón? Porque de verdad la carga mental, ¿no? En los casos en que sea como más preponderante o más visible que la carga física me refiero a esto del hacer concreto, digo, cuando en cualquiera de los dos planos van, ¿no? Como digo,
sea la realidad que sea que nos toque, vemos que esta realidad es como que nos atraviesa a todas, de un modo o de otro. Bueno, ¿qué hacemos con eso juntas? Me parece que ahí hay algo, no solo de descargarnos y poner como... No, sino de intentar todo cambiarlo, pesar, moverlo, digo... Pero ¿qué estrategia? ¿No? ¿Cómo creamos estrategias? Mi pregunta es ¿cómo creamos estrategias para cambiar esa situación que de un modo u otro nos afecta? ¿No? Digo, ¿cuál es nuestro discurso entonces? ¿O cómo ponemos esos límites? A mí me sirve mucho como hablarlo con amigas para decir, che, ¿qué límites no estoy poniendo? ¿O qué es lo que no estoy viendo? O... Sí, que no quede en la queja y en decir, bueno, esto es una mierda, pero bueno, listo, es así. Como tal vez una lo ha escuchado de sus madres o de sus abuelas, de, bueno, es así, nena, es así. Claro. Bueno, no es así. No quiero más que sea así. Entonces, esto de la catarsis, ¿no? De poder compartirlo con otras que están en situaciones similares, digo, habilita a pensar ese cómo movimiento. Podría ser distinto. Sí, y no decir, mejor? bueno, es que bueno, listo, que si es un boludo, dejás un boludo, no puedo. No, el papel del boludo como pobre víctima o pobrecito, basta. Yo estoy harta de que sí, porque es como ese papel del además boludo son como... re papeles, porque ¿a qué mujer nos gusta un tipo así de... ahí no me sale la palabra. Hay una palabra... Qué deserotizante el rol de Tal víctima. cual. Entonces decís, ¿cómo es? Esta es una cara de la moneda. Pero, Es una cara de la moneda, claro. ¿Cómo Sí. es? Esta actuación es para mí. Claro. Por eso digo, es la En otro lado performance. es un superhéroe. Es que es la performance del víctima, o sea, ¿no? De la víctima. Es, bueno, en este lugar es casi como decir, me conviene actuar de esto, en este rol, porque de golpe, Es más si fácil no... que hacerme cargo. Claro, me tengo Yo creo que jugar actuar otras es cosas. es una ¿no? buena estrategia. De hecho, alguna vez lo hice y creo que resulta como la actuación. Decir, listo, a loco y medio. Listo, vos sos un actorcito Vos de no podés, cuarta. yo tampoco puedo. Yo Lo que pasa es que ahí de vuelta se juega, digo, si el plano de debate es la crianza, de golpe No, se nos ahí vuelve a estás jugar cagada. lo mismo, ¿no? Digo, como que No, nos no. podemos cagar de risa, pero a la vez, un ratito. tipo, ¿quién se ocupa? Y yo creo como es Pero a este veces por lugar... ahí por un día nomás. Por un día Te lo podés contestes, hacer. decís, ¿sabes que no podés? Yo tampoco Yo puedo. tampoco. 24 horas, tomate 24 horas. Después te Es un acomodás, límite, es un te límite. curtís Pequeños en tu límites. culpa o no sé qué. Y después resolvés una Sí. vez más. Sí, Ok. sí, hay Pero algo bueno, como un el- sustito. ¿Viste cuando tipo te vas caminando y decís me voy, no te va, me voy? Frenás a media cuadra. Pero yo insisto, ¿no? En esta mirada que me parece que estaría re bueno que del podcast, ¿no? Así como hubo un montón de repercusiones Unos recopadas. comentarios, claro, como intercambiamos, a ver qué les ¿Cómo pasa, hacemos? qué nos pasa, cómo hacemos, armemos una red o un, ¿cómo se llama? Un sindicato. Un sindicato. Un sindicato de La carga víctimas, mental, sindicato de la carga de mental. víctimas de víctimas, ¿no? Digamos. Sí, pero Sí, como El hay que sindicato. encontrar la forma, hay que encontrar la vuelta para... En bloque, tipo, Para- a una víctima le queremos hacer bloque, digo, misión. Intervención, te hacemos una intervención. No, Los pero hay que simuladores. encontrar la forma. Hablarlo entre nosotras es hermoso. Nos identificamos, la vemos y la vas viendo cada vez mejor. Sí. Vas viendo cada vez mejor los mecanismos y cada vez podés responder mejor, más rápido, poner Más límites pilla. más conscientes, más pilla. Porque al fin y al cabo es lo mejor para todos. sí. Sí, creo que es también otra construcción de nosotras mismas. O sea, nosotras también ocupar otro rol en esos roles que ocupamos, ¿no? Digo, como no el que te toca, sino el que queremos ocupar. Sí. Y eso se construye, Con digo, lo es mejor como... de vos. Sí, tal cual, ¿no? Y Como no quedar también una por default en ese lugar que te están poniendo, ¿no? Y es esa construcción en el diálogo con otras y en las estrategias que a otras le funcionaron, ¿no? Esto digo, como lo hacemos a veces con la crianza de les hijes, ¿no? Hacerlo en esto también. Y por otro lado, como poder pensar también juntas esos nuevos roles que queremos ocupar. O sea, no queremos más estar en ese lugar. Pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para romper con esos estereotipos que cargamos? De a poquito. Obvio, ¿no? Como de a poquito. De a sí. poquito, más No, es lento, lo que- más abrupto, como te salga, a veces bien, a veces mal, pero hay que hacerlo. Que pensaba también en esto de cubrir los huecos,
Digo, también hay algo de esto de dejar en evidencia al otro. Hay algo ahí Que, interesante. digo, bueno, está bien, yo no me voy a poner a señalar lo que faltó o lo que no hizo. Pero si yo voy a cubrir ese vacío tal vez nunca se va a ver, como tampoco se va a ver que fui yo la que cubrió ese vacío, la que resolvió, la que hizo lo que alguien no hizo. Y dejar el espacio vacío o la falta o el error o la falla o lo que sea, también educa, también enseña, también, digo, es muy difícil, es esto como el permiso de... Pero es que si no, esa víctima queda siempre bien parada, porque nadie se da cuenta que no está haciendo lo que debería hacer. Sí, y creo que hay algo que sustancialmente cambia, ¿no? Digo, en el plano del lenguaje, que es no quedarnos en este lugar ante les hijes, por ejemplo, del reproche al padre, sino, porque no es eso, porque eso no construye, aunque haya momentos de furia y de reproche, obvio, sino en ese lugar de ponerle palabras al asunto, ¿no? Con justicia. Sí, la vida te expone. La vida te expone. Pero digo, también poderle poner palabras, ¿no? Obviamente adaptadas a cada vínculo con cada hije, a su edad y demás, ¿no? Que no es lo mismo hablar con una persona de 7, 8 años que con un adolescente de 17. También en el lugar de la crítica al chabón, digo, como, bueno, no quiero ser tan... Casi en términos de lo individual, ¿no? De lo que a mí me afecta. De que estás hablando de... Sí. Pero sí, cuando uno deja el espacio vacío, que una persona no ocupó o no se hizo cargo de ese rol, que no tenía que ver conmigo, sino con la crianza. Con la crianza, es distinto. O sea, es como decir, hagamos el juego mudo. Bueno, cada uno en su lugar, listo, a ver qué pasó, qué se movió y qué no se movió, qué falta. Y no decirlo, porque decirlo también lastima. Sí. Lastima y no es la manera. Pero yo creo que... Y además cuando hablas con un hijo... o delante de un hijo, no tenés que hablar de tu ex, sino que estás hablando del padre de tu hijo. Claro, marcar esa diferencia. Tu papá es así, mi ex es otra persona. Y para mí lograr, como y lo pienso como respecto de relatos de generaciones anteriores, ¿no? Que escuché o que escucho, de nuevo como tratando de bajar como esa carga de la furia que te puede generar por tu desgaste, por tu deseo, por tu no deseo, por tu frustración, sino desde ese lugar de, bueno, las cosas, ¿no? Son estas, casi como si mostráramos, ¿no? Las tarjetitas, y eso me parece que es educador, porque yo lo que quiero no es que me descarguen, ¿no? de tareas y nada más. Yo quiero como otra forma de criar en general. Quiero que mi hija piense que los vínculos tienen que ser más equitativos, también en su caso, en su crianza. Entonces es como, bueno, pongamos en diálogo esto, ¿no? Sí, con las estrategias de cada momento, de cada edad, adaptándolo, no montándonos en una, adelante, les dije que les parta la cabeza, todo lo contrario, sino como, bueno, mamá con esto puede y con esto no puede, mamá no puede todo. Sí, porque eso también ¿no? les va a habilitar a que sean de otra forma, si es que... Porque yo creo que son otros vínculos que hay que construir, y ¿no? Sean otras hijas para con nosotras, también. Menos exigentes, más amorosas, no porque no lo sean, pero bueno, esto de más compañeras, más, Sí, que puedan exigir donde hay que exigir, porque rápidamente se instala, bueno, volviendo a esto de la crianza, que no pudimos salir de ahí. ¿Por qué mamis? ¿Por qué mamis? Que pueden exigir a donde corresponde, porque rápidamente se instala de que esto se lo pedimos a mamá, porque mamá te la gestiona, mamá te la arregla. Tenés una juntada, ¿no? Mamá te arregla, mami, WhatsApp, y vos ya sabes que tenés que resolver alguna mientras estás en la oficina laburando. Me quedé como regulando ahí con esto de exigir donde corresponde. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y también de algo que dijimos, que trajimos a propósito de la maternidad y no en el primer podcast, que es esto de mostrar nuestra fragilidad y que nos lo habilitemos, ¿no? O sea, a veces queremos, a veces no queremos, a veces podemos, a veces no podemos, y tiene un costo. Yo trabajé todo el día y estoy cansada y quiero que esto aparezca, porque si no, me estoy poniendo en el rol que yo no quiero, haciéndome la superheroína, incluso hasta ante mi hija. Y yo no quiero que mi hija piense que soy una superheroína, quiero que piense que soy su mamá humana, que le pasan un montón de cosas. Porque a ella también le van a pasar, y ella también tiene que aprender a gestionar todo eso. Ese es un gran aprendizaje, ¿no es cierto?
yo insisto en esto de la reconfiguración de los roles, o sea, no es solo una queja, ¿no? Es mucho más que eso. Es decir, loco, repensemos cómo nos estamos vinculando, porque parece que cambiamos un montón de estructuras, cambiamos de paradigmas, y no es tan así. Seguimos puertas adentro, reproduciendo lo que hacían nuestras... fantasmalmente un montón de cosas con las que estamos en desacuerdo, pero que no le encontramos la vuelta, porque en el devenir de los días, porque nos da culpa, porque en el devenir de los días no sabes qué solución encontrarle sobre las necesidades concretas, los hechos concretos, y entonces, o sea, como digo, no hay otra que reconfigurar, ¿no? A partir del diálogo en principio y después de aprender a poner límites y de poner en palabras las necesidades, encontrar otras formas de vincularnos y reconfigurar esos roles. O sea, no admitimos más el rol víctima, porque admitirlo implica nuevas tareas para nosotras. No lo queremos admitir. Entonces, pero no es, chabón, sos un forro, no queremos. No, loco, construyamos otra cosa porque estás implicado. Que eso y se acabó, o sea, estás implicado en esto, ¿no? Digo, porque estamos mucho hablando de la maternidad, porque obvio nos impacta directamente en nuestra vida cotidiana, pero creo que es súper útil pensar ese diagrama nuevo en cualquier vínculo, en cualquier espacio. Tiremos de nuevo las cartas. Vamos a repartir los papeles. Claro, no la careteemos más, ¿no? No hagamos como que, dejemos de hacer como que, porque no es así, ¿no? Porque después nos largamos a llorar solas. No, y terminás desbordada y siendo una loca en tu casa, que obviamente también la choca con que no la querés chocar. Sí, es eso también. Sí. Y una se arruga y no está bueno. Sí, pero bueno, sí, a mí se me inflaman los intestinos, no sé, claro. Al revés. Sí, y yo creo que, de nuevo, ¿no? Como en un montón de espacios más allá de la crianza, esto es armar una nueva humanidad, ¿no? O sea, seguimos reproduciendo invisiblemente, con careta de otra cosa, de una careta más progre quizás, reproduciendo esquemas que nos hieren un montón, y que si no los cambiamos los van a reproducir nuestros hijos o las personas que educamos o nuestros sobrines o cualquier otra persona que esté como criándose, ¿no? Todo lo que hagamos nosotras se lo estamos ahorrando a las generaciones que vienen, en el mejor de los casos. Y ahí están implicados los chabones y todas las identidades que intervienen en este mundo, en cada rol, en cada vínculo, en cada espacio. O sea, no es, las chicas contra. No. Es, bueno, nosotros lo estamos poniendo en palabras, pero, ¿no? Esto no es solo de nuestra parte, porque si no, seguimos reproduciendo también para transformar la sobrecarga, ¿no es cierto? Es como, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Esto hay que hacerse cargo. Y bueno, cada una desde su lugar moverá las fichas que pueda, pondrá los límites que pueda, dirá lo que pueda, como pueda, pero está bueno preguntar, hay que hacer esto, ¿cómo así como nos preguntamos entre nosotras? Bueno, claro. Hay que hacer esto, ¿cómo hacemos? Charlemos. Claro, no mastiquemos nosotras la solución. Mastiquémosla en conjunto, porque al fin y al cabo, yo, por ejemplo, esto lo noto un montón también, esta diferencia entre mujeres y identidades feminizadas en los laburos respecto, sobre todo, de los hombres cis, ¿no? Como, bueno, se van a encargar, ¿no? Pienso en las escuelas, ponele, ¿no? Como que hay muchas mujeres, además, ¿no? Como se van a encargar de armar el acto, de traer en el recreo las cositas para festejar, todo por sentado, pero solo vamos a dejar de darlo por sentado cuando dejemos de, también nosotras, de ponernos como queriendo solucionarlo rápido, ¿no? A mí me da esa sensación de que yo a veces hago como en muchos espacios, yo lo hago, como que me parece que, bueno, nosotras también tenemos que corrernos. Claro. Tenemos que corrernos nosotras del lugar, o sea, en lugares donde por ahí se puede. Lugares donde se puede jugar un poco más. Claro. Esto, ¿no? Bueno, ahí está el acto, tiene que haber galletitas para la merienda. Bueno. Lo abrimos. Claro. Le decís ahí al día. Es una inversión a futuro. ¿Cómo hacemos con lo de las galletitas? ¿Se van a ocupar ustedes? No, pues están pintando los afiches. Claro, es abrir el juego, abrir este juego adrede, ¿no? Como por sentado. Sí, porque al fin eso es una movida que tenemos que hacer. Que puede parecer una pavada, ¿no? Y que del otro lado puede venir. A mí me ha pasado, volviendo a esto de las instituciones. Es decir, y le preguntaste a papá y me dicen, ay, no,
no No, pensé. claro, ni No lo se me pensé. ocurrió. Claro. Ah, no, porque preguntale, porque... Sí, por lo menos el incomodalo. viernes están Tírale, con el- Claro. tírale la bombita y fíjate a ver Sí, qué. que sea que sí, es una cagada cuando del otro lado hay No, nada. pero también. Del otro Sí, pero lado a no veces encontrá nada, ni Claro. siquiera Un otro, una claro. respuesta. O pero una bueno. otra que aparezca y lo exponga a la víctima, lo obliga a algo. A que se algo, vea en el o sea, espejo, porque a se que tiene le que venga una mostrar de imagen una sí manera. mismo, que sea. Digo que por ahí necesita una mirada distinta o lo van a juzgar de otra manera. La nuestra ya está, ya saben, queda Sí, cómoda. Sí, Entonces es como eso. Bueno, a veces esto de pregúntale. sí. No pregunto más, yo ya no soy intermediaria. Sí. Chao. Claro. Me cuesta No sé. mucho, estoy en un mal momento de la comunicación. ¿Te molesta? Pregunta. Claro. Pregúntale vos. Sí, como esa exposición me parece que lejos está de un lugar revanchero, sino que está en un lugar de está- construcción. Totalmente, está Porque re es bueno esto que que el vos otro pueda decís. devolverle la imagen como Claro. había, creo que el concepto de Peirce era que el objeto es todas las representaciones posibles del objeto. Entonces, bueno, la víctima ya sabe que vos lo ves Lo ves así, como pero víctima, bueno, ahora pero si le aparece un otro reflejo que le viene de otro lado Sí, y le tal vez expone, necesite dar ¡tac! otra imagen, claro. Claro. Entonces construye. Y por ahí te sorprende. persona- Por ahí te Claro, sorprende. claro. Te sorprende. Sí, Mira, eso es Sorpréndanos, fundante. chiquis. Eso es Estamos fundante. listas para. No, estaba por decir algo Para la sorprender. doctora. No sé qué iba a decir, pero que me parece fundante esto de poder como exponernos y exponer al otro. Bueno, vos lo trajiste en términos del reflejo, ¿no? De la representación. Me parece que muchas veces de verdad es que como nos queremos ahorrar todo ese esfuerzo físico e intelectual, resolvemos, pero la inversión a futuro es justamente tratar de en lo posible corrernos, dejar ese vacío o hueco del que venimos hablando y que la otra persona se vea, Construya ¿no? algo en ese espacio que le Sí. pertenece, digo. A veces va a pasar y a Que lo veces construya. no. Además, lo estamos mostrando a nuestros hijos. Claro, me parece que es central eso. Ahí es fundamental. Porque- no para una, sino para. Porque es la forma de, como de nosotros. construir, ¿no? Eso que decía recién como otra humanidad. Reclamemos a Expongamos exijamos, claro. exijámonos, exijamos exijámonos todes. Armemos el sindicato Víctimas de Víctimas. Y salamos a. Otra a tarea pelear más, Carla, no yo se puede, yo basta. víctima nomás, yo- No. Pero que ninguno de esos tampoco. lugares me gusta, porque espabilar giles tampoco me gusta. No. Madre, secretaria, todos esos roles son una caca. Sí, siempre está como ese Quiero prenderlo riesgo, fuego. ¿no? Ese riesgo de al querer mover terminar haciendo más cosas de las que ya hacemos. Y no, creo que es movamos colectivamente, Movamos dejamos para los que huecos. aparezca el otro, Sí. lesotres. Sí. O sea, corrámonos para que aparezca, como sea. Como sea. Pero dejemos que aparezcan. Y si no van a aparecer, Afrontaremos lamentablemente eso también. tendremos que aprender a vivir con ese hueco que una persona Sí. dejó y que no tenemos por qué nosotras cubrir. Y que por más que nos duele, o sea, digo, a ver, si al pibe quiere jugar al jardín y el vacío se aproxima, digo, no lo vas a dejar hasta el otro día que te toca que esté cómodo, si tenés esa posibilidad. Pero digo, en algunas situaciones hay que empezar Sí. a dejar el espacio Sí. que alguien Porque además- no se ocupó, porque si no, no se ve. Y si no se ve, tampoco se va a ver que hay una persona que lo está Sí, y ocupando, digo, esto que cubriendo. decían de las representaciones y el reflejo, o sea, no, digo, ¿qué margen hay si no se ve para que la otra persona asuma un nuevo rol que quizás ni Claro. siquiera esa persona está viendo? Sí, o sea, cuestionado. No, digo, ¿no? claro, Sea cuestionado. claro, encontrarse Porque cuestionado. eso. Sí. Sí, a mí además una cosa que me dijo la psicóloga de la hija fue que tenga el padre que tenga. Es mejor tener un padre de Totalmente, me lo han mierda dicho, que no sí. tener nada, que el Sí. vacío. Entonces, que haya lo que haya. Claro, es Hay que Y dar ella ese también espacio, gestionará, que ¿no? crezcan Su- con ese, Hay que dar con ese eso. espacio. Esto de corrernos, le damos un espacio y bueno, vemos qué aparece. Por ahí sorprende, por ahí desapareció, por ahí lo de construyen siempre y algo nada. distinto, digo, tal cual. a lo que nosotras imaginamos, pero que Hay que dar ese espacio. Delegar. Y es Listo. una forma de limitar, dar espacio. Poner Sí. un límite y se generan dos espacios distintos. Me encanta. Esto, Hablando de buenísimo. buscar a los chicos al jardín. hay que Bueno, no, buscar al a jardín. las Tenemos que ir chicas a a las chicas al Las club. hijas están en el cumpleaños, hay que ir. Vamos. Quiero hacer un cierre como la otra vez con este podcast, de nuevo trayendo o trayendo de otra manera algo que generó el primero que grabamos con Carla, que es un montón de repercusiones muy hermosas de otras
mujeres principalmente que nos trajeron en sus comentarios que se sintieron no solo acompañadas, sino también motivadas a repensar o a pensar por primera vez algunas cuestiones a las cuales no le habían puesto palabra, pero que sabían que en algún lugar las incomodaba o las inquietaba, y encontraron las palabras ahí en ese diálogo medio desordenado que tuvimos. Y en este va a pasar igual. Pero me parece que el rescate de esas charlas que tenemos así desordenadas y caóticas, ¿no? Con quienes escuchen y tengan algo para compartir, digo, está buenísimo. Todo eso nos desarma, nos arma, nos rearma, nos construye y en el mejor de los casos nos cagamos de risa. Claro, además lloramos, pero está bien también. Sí, y yo tengo como un deseo también desde porque no sé, porque vieron que me pongo optimista. Tengo deseos todo el tiempo. Que este podcast, que fue el primero escuchado casi todo por minas, que también las pibas le compartamos a no solo otras pibas el podcast, sino a otros chabones, en ese afán de construcción y de reflejo que traíamos recién, ¿no? Como no los estamos culpando de nada, o un poco sí, pero queremos construir otra cosa, no queremos quedarnos en este mismo lugar ni que se queden en ese mismo lugar del performer victimario. Y vamos para adelante. Performer víctima. víctima. Se va a acabar la humanidad, claro. Así como vamos a quemar todo. Entonces, antes de quemar todo, reaccionemos, trabajemos en conjunto. Charlémoslo. Tenemos una matriz muy creativa. La tipa, bueno, aprovechemos la matriz creativa y únanse. Pero haciendo, no únanse para descansar, sino para hacer. Bueno, gracias Nadia por sumarte a esta charla. Muy lindo todo. Todo muy rico. Gracias. Gracias Valeria por participar. Gracias, Vale. Y bueno, las que se quieran sumar a nuevas charlas, díganos, como nos han dicho esta semana, que va a estar re bueno. Nada, eso, besito, tirémonos besitos. Mua, mua, mua.